Muy buenas noches, gente del espejo. ¿Cómo están? Soy Gaby Arese y en esta noche fría, fría si la hay esta noche, por favor. Pero qué bueno que es poder estar a la noche calentitos, reflexionando y escuchando. O sea, no, creo que a veces lo lindo es silencioso, ¿no? Dicen que hace más ruido un árbol cuando cae que miles de árboles creciendo. Entonces, muchas veces uno como que no valora todo lo bueno que tenemos, lo calentito que estamos, lo guarecidos que estamos. Entonces, disfrutemos en esta noche fría, pensar un poquito en nosotros y reconocer en nuestras acciones y en nuestro diario vivir qué podemos mejorar, qué podemos darnos para estar mejor con nosotros mismos. ¿Sí? Hola Silvita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y así poder interactuar sobre esto que venimos charlando, ¿no? Esto de las heridas emocionales de la infancia, que, bueno, que en realidad hoy vamos a charlar cómo somos, hoy vamos a hablar de la segunda herida emocional de la infancia. Hola baby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la segunda herida, hablamos del abandono y dijimos que este distanciamiento emocional que producían los padres generaba como una defensa, un personaje que era la dependencia y que mientras más dependientes somos, más de alguna manera más profunda es la herida emocional, ¿sí? Hola Silvita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy frías noches. Y hoy vamos a hablar de la segunda gran herida emocional. Vamos a hablar de cómo se produce, ¿no? ¿Qué características genera? Y vamos a intentar esbozar, ¿no? ¿Cómo hacer para subsanarla, para sanarla? Creo que cada uno construye su propio camino, pero vamos a tratar de dar un bosquejo. Y voy a contestar una pregunta que me dejó Marta Duar sobre cómo son estas las heridas emocionales. Todos tenemos heridas emocionales de la infancia. Si a mí no me pasó nada grave, no me pasó nada traumático, no falleció ni mi papá cuando era chica, ni tuvo ninguna enfermedad así brusca y fuerte, ¿por qué decís que todos tenemos heridas emocionales? Bueno, en realidad la herida emocional es la diferencia que hay entre lo que el chico, nosotros estamos esperando y necesitando del contexto y el contexto. El contexto son nuestros padres, son eh, los abuelos, los vínculos íntimos. Entonces es imposible que haya una congruencia exacta entre lo que esperamos y recibimos. En estas diferencias, y cuán profundas sean las diferencias, se generan como huequitos que son como vacíos. El chico no tiene desarrollado el intelecto, entonces solamente siente. Y desde el sentir, todo lo que genera dolor lo interpreta con los pocos recursos que tiene. Entonces, desde ahí, estas insatisfacciones, estos dolores, estos huequitos, los interpreta de una manera y se generan creencias. Estas creencias, estas certezas, son las heridas emocionales que nosotros estamos evaluando. La primera certeza que vimos de la herida de abandono era me van a abandonar. Hoy vamos a ver otra. Hoy vamos a hablar del rechazo. Hoy tenemos otras certezas. Desde estas certezas que tenemos internamente, que tiene el chico, vamos a tratar de ver el mundo. Desde ahí, sin confirmación, sin evaluación, si esto es verdad o no, desde ahí vamos a intentar interpretar. Estas certezas van a ser el filtro desde donde nosotros vamos a interpretar toda nuestra vida.
todos nuestros vínculos íntimos. Entonces, ¿pero qué pasa? Obviamente, no a todos nos traumatizan o nos marcan o tenemos la misma vivencia de dolor con las mismas situaciones. Por eso es que nosotros tenemos que averiguar quién nos marcó. Podemos tener una marquita fuerte de rechazo, una marquita fuerte de abandono, una marquita fuerte o una leve, a lo mejor de humillación. Tenemos diferentes marquitas, pero siempre hay una más profunda. Se dice que esta que nosotros vamos a ver se genera más con el progenitor del mismo sexo. Hoy vamos a ver esta herida de rechazo, pero nosotros tenemos que averiguar qué nos marcó lo suficientemente fuerte como para generar toda una defensa, como para generar un personaje, desde donde nosotros vamos a interpretar. Este personaje nos va a defender y nos va a hacer que nos deformemos de a poquito. A partir de que nosotros conocemos qué nos marcó, podemos cambiar el sentido, podemos evitar el dolor, porque mientras nos defendamos, gente, lo que vamos a hacer es agudizar el dolor. Hoy, siendo adultos, podemos tener más razonamiento para reinterpretar eso que fue en la infancia y dejar de padecer en nuestros vínculos, en nuestro bienestar general, en lo que no puedo soltar, porque en todo eso es donde se ve la herida emocional, en lo que no puedo soltar, en lo que evito, en lo que atraigo, en lo que no puedo refrenar. Ahí se ve la herida emocional. Entonces, vamos a ver la herida que tal vez es más fuerte que todas, la más profunda, que es la herida del rechazo. ¿Y por qué es la más profunda? Porque en realidad esta herida es la herida de no ser aceptado por la gente por los progenitores o por la familia cercana en la infancia, a los 2, los 4, los 10, hasta por ahí. No ser aceptado en los pensamientos, no ser aceptado en los sentimientos, en las vivencias. Entonces se forma la certeza de que no soy suficiente. Se forma la certeza de que soy menos de lo que se espera. Y desde ahí vamos todo el tiempo a querer confirmar lo valioso que somos, porque en nuestro entorno no nos confirmaron. ¿Cómo se produce? Obviamente se produce en el entorno, porque muchas veces nuestros padres, las expectativas que tienen de nosotros antes de nacer, son expectativas muy puntuales de ellos y que desde ahí nos valoran. Si esperaban una nena y llegó un nene, hay una diferencia. Y esta diferencia, sin querer, porque no es que nos van a rechazar, pero van a contarle una historia donde ellos no esperaban. Después van a decir, ay, qué lindo el nene o qué lindo la nena. Pero hay a través de la emoción como una desilusión. En esa desilusión tal vez se haya ubicado este huequito o esta distancia o esta marquita. Si esperaban, tal vez toda la familia tiene características, le gustan los científicos o son contadores o son médicos, y a lo mejor a mí me gusta el arte, a lo mejor a mí me gusta todo lo que tenga que ver con lo abstracto o lo social. ¿Y qué pasa? Entonces pasa que ahí también me voy a sentir como desajustado, como que lo que soy, lo que quiero, no alcanza. Ni hablar, no solamente los padres, también los abuelos. Y antes se veía muchísimo la herida del rechazo, porque se quedaba embarazada con deshonor, uy, había que ocultarlo. ¿No? Había que, y si uno hacía algo que no estaba dentro de lo permitido socialmente, era terrible, se caía el juicio. Y esto quedaba como una sensación de no ser lo suficiente o no poder cumplir las expectativas para ser amado.
Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Ricardo, no importa, llegaste bien. Entonces, se produce porque hay un desajuste entre la expectativa de los padres y lo que realmente nosotros sentimos que somos. Y también ocurre cuando los padres son muy exigentes, son muy rígidos y solamente atienden lo que hacemos mal, solamente marcan aquello que tenemos que corregir. Y cuando hacemos algo bien o cuando nos va bien, queda desapercibido. Me han contado muchas veces padres que me dicen, bueno, yo le llevaba a mi papá un 10 y me decía, es tu deber. Y cuando en algún momento me portaba mal o me sacaba una baja nota, automáticamente ahí me recriminaban o me marcaban el error. Entonces se va gestando internamente esta sensación de insuficiencia. ¿Y saben también cuándo se genera esta herida? Miren bien, en la sobreprotección. Porque cuando uno sobreprotege, le está dando un mensaje sin querer a los hijos que eso es poco, que no tienen la capacidad para desenvolverse solos. Entonces ellos sienten que necesitan a sus padres porque si no, no son lo suficientemente fuertes o hábiles para poder desarrollarse. Fíjense cuánto afecta la falta de reconocimiento y que no quiere decir que tiene que ver con culpa de nuestros padres, ¿eh? No, muchas veces sí, muchas veces hay un rechazo claro y automático y comparan con un hermano y comparan con los de afuera y esto, bueno, esto sí, realmente es una herida muy fuerte y a veces los mismos padres fueron rechazados a su vez y como no sanaron, lo que yo no sano, lo transmito también enfermo. Pero esta idea o esta sensación de falta de reconocimiento de lo que soy, que no es lo mismo que abandono, ¿eh? No, el padre que abandona dice no puedo tenerte, no puedo darte. El padre que rechaza es no quiero, no quiero esto, no me gusta esto. Entonces decimos que la herida es esta certeza que nosotros vamos a tratar de confirmar todo el tiempo. Vamos a confirmar que no somos lo suficiente para los demás, entonces nos van a rechazar. Entonces vamos en la vida así, ¿no? Defendiéndonos por las dudas. ¿Y cuál es la estrategia adaptativa que construimos, la defensa que construimos para seguir vivos, para seguir bien, para tratar de subsanar esto? Es lo que se llama el huidizo, el Houdini, el escapista, el que se retrae, el que se aísla para no corroborar todo el tiempo que no es suficiente para ser amado, que no es suficiente para obtener un cargo importante. Entonces, se aísla en la soledad, se siente muy bien en la soledad porque no está expuesto. Y si está expuesto a vínculos, lo que hace es o hacer lo que quiere el otro y desconectarse de sí mismo, cosa que es una tensión. Entonces tiende a volver a la soledad, donde se refugia. O lo que hace es tener una posición de distancia, de cierta sensación de ser especial, mejor, entonces, porque no siente que pertenece, ni se vincula, ni al grupo, ni a la pareja. Es una defensa para no mostrarse, pero pega mal. Entonces, esta distancia, esta cierta superioridad con la cual muestra, lo que va a generar es justamente lo que más le duele, es el rechazo. Entonces va a confirmar todo el tiempo que lo van a rechazar, porque en definitiva, gente, el que se rechaza es él mismo. Aprendió a que no tiene valor, asumió a que no tiene valor, entonces rechaza él primero para ser rechazado. Y es un dolor muy grande, porque es un dolor de desvinculación, como que no puede vincularse, no puede generar un vínculo profundo, es una incapacidad para sentirse vinculado. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la gente que tiene una herida de rechazo no lo sabe,
porque se le hizo ya carne esta defensa que hace. Entonces, lo que hace es que cree que es el otro, cree que cuando construye un vínculo, que al principio se abre, está contento y se entrega, a medida que se va aproximando emocionalmente al otro, el otro, a medida que va intimando, a medida que se tiene que abrir, se empiezan como a despertar, como a detectar algunos tipos de mecanismos de alertas. Entonces empieza la ambivalencia y la duda. Ay, no, pero no me gusta tal cosa, no me gusta que salta o alto que es petizo lo que me contestó, siento que no estoy preparado, y empieza a sentirse uno temor al compromiso y empieza a temer, como se teme mucho la proximidad emocional, empezamos a ir para atrás, empezamos a dudar y empezamos a cerrarnos y a no estar disponible emocionalmente. Y esto obviamente nos deja en soledad, nos refugia automáticamente, es un alivio poner un freno ante el otro y mientras más me interesa el otro, porque más me llega, más alerta se va a generar, porque para mí la proximidad emocional es como la garantía de que no soy valioso, de que me va como a corroborar esta certeza que yo tengo que no soy lo suficiente para ser amado, que no soy lo suficiente para que el otro me elija y se quiera quedar conmigo. Entonces, obviamente, me voy a evitar y voy a quedarme solo, en soledad. Y después es insoportable la soledad. En un tiempo voy a estar bien conmigo, pero después voy a necesitar vincularme porque realmente necesito y es una necesidad la sociabilización y la profundización. Y a medida que yo me voy quedando solo, voy generando este rechazo como, se va generando como bronca, ¿no? Como enojo, porque el otro me rechaza, creyendo que es el otro, descalificación a los amigos, a la gente próxima, porque ya voy a suponer que me van a rechazar y voy a elegir gente que me rechaza o voy a construir escenarios que me rechacen. Entonces es como que cada vez me pongo más ácido y hasta puedo llegar a ser un poco rencoroso. Otra característica que voy a tener es que soy terriblemente sensible a la crítica. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar a través de lo que hago es la aprobación. Entonces la crítica del otro me va a afectar en el ser, no me afecta en mi capacidad, me afecta en el ser, en cuánto valgo. Todo el tiempo se está poniendo en juego cuánto valgo. Entonces, la mirada del otro es terrible para mí, es un juicio para mí. El otro tiene que confirmar cuánto valgo. Las personas son sumamente autoexigentes y hay una rumiación permanente como en realidad estoy trabajando para generar mi valía, estoy trabajando para generar la apreciación del otro y el amor del otro. Siempre me parece que es poco lo que hago, me parece que tengo que hacer un poco más, que no es suficiente. Y esto me deja exhausto con una rumiación y con una exigencia para mí de mejorar y para el otro, porque también le exijo al otro, a todo aquel que se acerca a mí, le súper exijo. Le exijo, ¿qué le exijo? Le exijo que se supere, le exijo que permanentemente esté, que no me critique, le exijo. Pero yo me le exijo tanto porque dependo de la aprobación del otro y me la paso haciendo lo que no quiero que hagan, me la paso enjuiciando y me la paso rechazando. Y cuanto más profunda es mi herida de rechazo, más voy a enjuiciar a los demás, buscando el reconocimiento y buscando el valor afuera, cuando en realidad el valor lo tengo que buscar adentro. Y mientras no lo busque adentro, siempre me voy a sentir muy solo. Entonces, muchas veces lo que se hace, gente, es
aquellos aspectos descalificados en la crianza, ya sea lo intelectual, lo físico, lo estético, le voy a dedicar mucha atención y voy a ser muy obsesivo y me la paso perfeccionando estos aspectos para demostrarme y demostrar que sí puedo. Un ejemplo de esto es Steve Jobs, que fue una persona rechazada por sus padres, lo dejaron en adopción cuando era muy joven y él se encerró en su soledad, porque son personas muy exitosas en la soledad, se dedican o a la música o a lo intelectual o a la informática, y ahí, porque como no comparten nada, son realmente muy productivos y muy creativos. Pero después, cuando salen en la vinculación, no pueden tolerar, no saben relacionarse hasta que no sanan. Primero no reconocen que tienen esta herida, porque son gente un poco arrogante, un poco cerrada y hipersensibles. Y saben que además la emoción, así como la tristeza era la emoción característica del abandono, la emoción característica del rechazo es la vergüenza, porque sienten vergüenza de su ser, porque por eso es muy profunda esta herida. Sienten vergüenza de quién son y no se pueden mostrar tal cual son, porque sienten que si se muestran, los demás lo van a rechazar, porque creen fehacientemente que no son quien tenías que ser. Obviamente tienen un terror al error. Entonces no se arriesgan, no se muestran y están siempre en su zona de confort, siempre insatisfechos, siempre autocríticos, porque en esta no aceptación es una semilla ácida de autocrítica y se hacen un autodiálogo permanente, permanentemente refuerzan que no valen lo suficiente. Y no es verdad, ¿no? Pero realmente es una creencia infantil. Entonces, en los vínculos son, bueno, decía, no están dispuestos emocionalmente, tienen apego evitativo, dudan, son ambivalentes. Y cuando el otro se aleja, ahí es cuando pueden sentir algo. Pero cuando se acerca el otro demasiado, es como que se anulan el sentimiento, porque sienten dolor. Y para evitar el dolor, para evitar la amenaza que es la aproximación, lo que hacen es se refugian en la fantasía, se refugian en el mundo interno, se refugian en la soledad. Entonces, gente, hasta que no veamos estas heridas, hasta que no las sanemos, van a gobernar nuestros vínculos, van a gobernar nuestra vida y nuestras acciones. ¿Y qué hay que hacer para sanar? Miren, sanar no es cambiar, no es cambiar, porque uno no puede cambiar lo que pasó. Sanar es primero darse cuenta que tengo una herida. Primero darse cuenta que tengo una herida. Y para sanar, por eso, primero hay que identificar qué es lo que sangra. Para esto hay que reconocer frente a mí y frente a un otro que soy una persona con luces y sombras. Entonces, dejar de negar el dolor. Para sanar hay que dejar de negar el dolor y poder sentirlo y dejar de proyectarlo en el otro, porque es el otro, yo no me relaciono porque es el otro el que no me da, es el otro el que me hace sentir, no, seguramente el otro tendrá un poco que ver, pero soy yo la que de alguna manera estoy permanentemente actualizando esa creencia de que no soy válido. Reconocer lo que siento y pienso es una lectura de la vida, no es la verdad. La verdad es que yo no conozco una manera de leer la realidad que no me duela y tengo que reconocer otra forma. Esto es sanar, es cambiar el sentido de lo que pasó. Y se puede, es cambiarle la sensación, es verlo desde otro punto de vista. Y sanar quiere decir liberarse de esa idea un poco victimista de
que soy por lo que me pasó, que lo que me pasó, las heridas de lo que me pasó, es responsable de lo que soy. No, la verdad que las heridas no elegí que me las hicieran, pero sí soy responsable hoy, son mías las que gobiernan mis patrones de conducta desajustados y desadaptativos. Entonces, observar lo que me digo, observar lo que le digo a mi pareja, lo que le digo a la gente que está alrededor mío, lo que digo cuando tengo una situación importante en la vida, lo que me digo, porque esas voces son las que van a guiar mi camino, las que van a hacer que yo pueda florecer o mantenerme en la oscuridad. Si me digo las mismas voces que se generaron cuando yo era un niño, cuando no tenía el razonamiento que tengo ahora, ni el conocimiento que tengo ahora en esta era, que realmente uno puede instruirse e informarse desde muchas maneras, como esta. Informarme y reconocer. Yo no digo que el reconocimiento intelectual sea suficiente para sanar una herida, no. Para esto, si la herida es muy profunda, hay que hacer terapia, hay que tener un acompañamiento, porque requiere conectarse con el dolor. Y conectarse con el dolor a veces es necesario transitarlo con una persona. Pero yo les tengo una noticia. La guerra, la dependencia terminó, quedó en el pasado, quedó cuando éramos chicos. Hoy esa defensa que ya se nos hizo carne y se nos hizo forma de ser, ya no la necesitamos. Entonces, necesitamos arriesgarnos a entregarnos a relaciones, a terapias, a amigos, a llorar delante de alguien, a mostrarnos con dolor, mostrarnos nuestras vulnerabilidades. Porque cada vez que busco la aprobación en el afuera y cada vez que me aíslo, actualizo mi dolor infantil. Y cada vez que yo me arriesgo desde un adulto sabiendo que ya no hay peligro, ya no dependo de la aprobación del otro, que lo que estoy haciendo es lo que elijo. Elijo mostrarme, elijo decir que no, elijo decir que sí. Y lentamente, gente, a través de nuestras conductas de adultos, a través del espejo que es la realidad, de lo que veo que me duele, lo que se repite, lo que evito, voy armando el rompecabezas de mi historia. Voy juntando estas piecitas, comprendiendo con el intelecto y con transitando la emoción de lo que me pasa. Muchas veces cambiando la emoción que yo le puse cuando era chico a ese evento. Porque muchas veces es mi interpretación la que me es traumática. Y cuando de chico me doy cuenta que mis padres hicieron lo que pudieron y que la realidad hizo lo que pudo. No podemos cambiar lo que pasó, no. Y que eso sería cambiar. No podemos cambiar nuestros rasgos de personalidad, pero sí podemos hacer mucho con lo que sentimos, acompañados de los demás, arriesgándonos a la proximidad emocional y darnos con lo que sentimos y con lo que nos vamos dando cuenta. Sanar es conocer, reconocer y cambiar la valencia del sentimiento. Porque los únicos que podemos sanar nuestras heridas somos nosotros. Porque nosotros somos los que cambiamos ese dolor en sufrimiento, defendiéndonos y conservando esta idea, esta certeza que nos hizo tanto dolor y que aún nos duele encerrada en nuestra defensa. Abrámonos, confrontémonos mediante el diálogo
mediante el abrazo, mediante el acompañamiento, a veces con palabras, a veces sin palabras, a veces escribiendo la historia de la vida, a veces arriesgándonos simplemente a compartir una lágrima. Arriésguense y terminen de armar su rompecabezas, que el rechazo ya pasó, la guerra terminó. Hoy hay paz de adulto. Un beso enorme. Que estén bien. Nos vemos el próximo martes con otra de las 5 heridas infantiles. Chau, chau.